Buenas tardes, amados hermanos, hermanas. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una muy bendecida tarde. Les extraño, por lo menos por este medio el Señor me da la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje. Ustedes saben, mis hermanos, y somos parte de esta situación que hemos estado viviendo, esta cuarentena, este encierro. Y bueno, el Señor trae a mi corazón una palabra, y yo oro en este momento al Espíritu Santo para que todo el que escuche esta palabra reciba bendición, para que todo corazón se vuelva a ti, para que el que esté desanimado se anime, para que el que esté apocado se avive en el fuego del Espíritu Santo. Papá Dios, en el nombre de Jesús, toma tú el control de todo este rato que voy a compartir este mensaje que tú me has dado, y que todo sea para honra y gloria tuya, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. El tema de esta predicación correspondiente a nuestra vigilia de fin de mes, este 25 de abril de 2020, es el siguiente. Dios quiere que este 2020 cambies tu rumbo. Dile ahí al que está contigo compartiendo: este 2020 Dios quiere que cambies tu rumbo. Y ten eso presente, hermano, hermana. ¿Has pensado que Dios quiere cambiar tu vida en este 2020? Si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, todo lo que estamos viviendo han sido una serie de cambios. Y yo creo que el Señor nos lleva a través de estos cambios porque Él nos está procesando, porque Él quiere que entendamos que hay cosas que no podemos seguir haciéndolas de la misma manera y que debemos de mejorar, y nuestro caminar con Él no es la excepción. Gloria al Señor. Podemos ver, por ejemplo, que en estos días muchos han sido despedidos de sus trabajos. Los niños han tenido que cambiar su forma de estudiar, estudiando en casa. Nosotros también haciendo teletrabajo. Los edificios donde se da culto al Señor están cerrados, pero gloria a Dios, porque el templo que nos debe importar en este momento es este templo que somos nosotros, un templo vivo y santo, agradable a Dios. Ese es el templo que debe de estar avivado. Ese es el templo el cual debe de estar abierto a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y quiero que vayamos pasando a la palabra. Está en Marcos 10, del versículo 46 al 52, una palabra muy conocida por todos, creo yo. La historia del ciego Bartimeo y su encuentro con Jesús. Gloria al Señor, porque esta historia nos va a enseñar un par de cositas, y yo creo que si el Señor nos habla es porque Él tiene grandes cosas para usted y para mí. Y vamos a ver qué aprendemos de Bartimeo. Gloria al Señor. Tenemos ahí entonces el primer versículo, el 46, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor, porque esta palabra ha sido de bendición para mi vida primeramente, y no puedo dejar de compartirla con ustedes, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero que tú te pongas a visualizar ese encuentro de Bartimeo con el Señor. Es importante recalcar que ahí en el versículo 46, Bartimeo, ¿dónde se encontraba él? Dice que él estaba sentado, que estaba junto al camino. Entonces, hay unas preguntitas aquí de reflexión que yo quiero hacerles en este momento. ¿En qué camino estás? ¿O qué parte del camino frecuentas? Yo creo que son preguntas que debemos de hacernos día a día, porque usted y yo hemos decidido caminar con Jesús, caminar en su camino, y por tanto tenemos que ver cómo está ese caminar. Gloria al Señor. Vemos que Bartimeo, primeramente, él no estaba en el camino, estaba junto al camino. Y además, ¿qué estaba haciendo Bartimeo? Bartimeo dice que estaba sentado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado tal vez? Nos hemos estancado. Nos hemos conformado tanto a la religiosidad en la cual hemos vivido tal vez y no hemos avanzado. No hemos alcanzado lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Gloria al Señor. Entonces, además de que estaba sentado, que no estaba en el camino, Bartimeo, vemos que él estaba mendigando. Amado hermano, amada hermana, yo creo que usted y yo no podemos estar mendigando si nosotros estamos en el camino del Señor. Después de todo, el Señor no está para darnos caridades a nosotros. El Señor es nuestro Padre y como tal, Él nos trata como sus hijos que somos. Por eso no podemos seguir en ciertas actitudes que lo que hacen es obstaculizar ese caminar con Jesús. Gloria a Dios. Una vez Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este camino es el que usted y yo hemos escogido, porque siempre el Señor no nos fuerza a hacer las cosas. El Señor pone delante de ti, como dice la palabra, bendición y maldición, y nosotros escogemos. Hay una puerta angosta y una puerta ancha, y nosotros escogemos por dónde queremos ir. Gloria al Señor. Y es que esto no ha cambiado. No ha cambiado porque el Señor sigue siendo el mismo. Es un Dios que no tiene sombra de variación. Él no cambia. Gloria al Señor. Y es únicamente con Jesús que podemos acercarnos a Dios. En el camino que es Jesús es donde usted y yo debemos de ir. No junto al camino, que no nos salgamos de ese camino. Gloria al Señor. Vemos ahí en el versículo 47 y 48 que Bartimeo posiblemente había escuchado de Jesús. Él probablemente ya había escuchado de los milagros que éste había hecho, sanidades, etc. Y esta era su oportunidad. Entonces en el verso 47 dice que él empezó a gritar, empezó a dar voces, a clamar. Él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó. Pero dice que Jesús iba con los discípulos, iba con una multitud, era mucha gente. Y más de uno empezó a reprender a Bartimeo.
le decía que se tenía que callar. Y entonces Bartimeo, en lugar de callarse, él tuvo una actitud que usted y yo debemos de tener. Dice que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bartimeo entonces nos enseña una cosa muy importante. La primera de ellas es que nosotros día a día debemos de reconocer cuán necesitados estamos de la misericordia de Dios. Yo soy un necesitado de la misericordia de Dios y creo que todos los que hemos conocido de la palabra de Dios necesitamos la misericordia de Dios día a día. Gloria al Señor. Ahora, ¿ha sido esta cuarentena, esta crisis motivo de agobio para tu vida? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Has tenido situaciones difíciles en tu familia? ¿Te has sentido con temor, tal vez de enfermar de este virus? ¿Has sentido que tu relación con Dios ha disminuido debido a que no tienes un lugar donde ir a congregarte? ¿Has dejado tal vez ese primer amor? ¿Sientes que no puedes orar? Fíjese, hermano, hermana, que Jeremías, el profeta, estando encerrado en la cárcel, en el patio de la cárcel vino a él Jehová de los ejércitos y le habló y le dijo en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos que este Jeremías no la tenía fácil. Habían muchos profetas, decían ser profetas de Dios, pero no hablaban la verdad y eran los aceptados. Porque tal vez había muchos como usted y como yo que nos gustaba que nos hablaran de ciertas cosas. Qué sé yo, tal vez prosperidad, tal vez del amor de Dios, que es incondicional, las bendiciones del Señor. Pero Jeremías hablaba la verdad y era la palabra de Dios que moraba en él. Y entonces Jeremías tenía oposición. Había oposición en ese clamor. Yo me imagino a Jeremías tratando de orar, de clamar, y estaba ahí encerrado. No querían que él hablara de parte de Dios, porque lo que él hablaba era contrario a lo que no venía de Dios. Pero es algo que en algún momento usted y yo lo hemos sentido. La oposición a nuestro clamor. Algo que viene y nos cierra la boca para no alabar a Dios, para no compartir su palabra, para no congregarnos en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras esposas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hoy se opone a tu clamor, hermano? ¿Qué es eso? Ahí en la palabra en Efesios 6:12 nos dice que no es contra sangre y carne que luchamos, sino que es en el ámbito espiritual. Es contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, potestades, que luchamos día a día. Pero qué ejemplo, y yo digo que esta palabra me ha tocado, porque Bartimeo nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer, de la actitud que debemos de tener usted y yo como cristianos que somos. Porque habían muchos intentando callarle, pero él siguió y dice que clamaba aún con más fuerza. Él no se arrugó, gloria al Señor. Y Jesús, ¿qué pasó cuando Bartimeo decidió tener ese cambio de actitud? Dice que Jesús, ahí en el versículo 49, se detuvo y mandó llamarle. Gloria al Señor. Sin embargo, hay algo que le era necesario hacer a Bartimeo para alcanzar esa misericordia de Jesús, el favor de Jehová. Dice ahí en el 49,
En la segunda parte, que llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Y en el 50 así mismo dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Gloria al Señor. Vemos ahí tres cosas en la actitud de Bartimeo. Primeramente, Bartimeo clamó a Dios en medio de la oposición y lo hacía cada vez con más ímpetu, con más fuerza. Vemos que como segundo punto, para ir donde Jesús le llamaba, él tenía que levantarse. De ahí donde él estaba, junto al camino, él tenía que levantarse para ir hacia donde Jesús. Y eso, amado hermano, se llama fe. Hay un paso de fe que usted y yo debemos de dar para alcanzar las misericordias de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y un punto no menos importante es lo que Bartimeo hace. Sabemos que en tiempos bíblicos el manto o la capa era algo bastante pesado, bastante incómodo y que tal vez para ciertas actividades nos iba a impedir el correr, el dar el paso, como estaba impidiendo a Bartimeo. Dice que él arrojó su capa. ¿Y esto de qué nos habla? De que el caminar con Jesús requiere dejar atrás ciertas cosas que a la larga nos van a estorbar. Es ese despojarnos del que nos habla Hebreos 12:1. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:1 que tenemos una nube grande de testigos. Gloria al Señor, dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor. Yo creo que ahí está bastante claro lo que Bartimeo nos está enseñando hoy. Hay ciertas cosas que muchas veces seguimos jalando y que nos obstaculizan en nuestro llamado, en nuestras promesas, en nuestro servicio a Dios. A veces no vemos el poder actuar a través de nosotros, sus vasos de barro. ¿Por qué? Porque esas cosas no las hemos querido soltar. Aún dentro del pueblo de Dios hay personas que están amando más al mundo que a Dios. Este no es nuestro caso, yo sé, porque nuestra congregación es una congregación bendecida, es una congregación comprometida con la obra del Señor. Hay fiestitas del mundo, hay música secular que a veces nos llama mucho la atención. A veces incluso puede haber hasta oportunidades de tomar, no sé, licor, socialmente, dicen muchos, tal vez para un cigarro, cosa que ya no debe estar en un creyente. Tal vez haya hasta adulterio, fornicación. Como lo dije antes, amamos a veces mucho los placeres del mundo. Hay vanidad, quizá mentira, maledicencia, envidias, conformismo, que era algo que podemos retomar ahí cuando Bartimeo estaba sentado, e indiferencia para con los demás, para con la palabra de Dios, para con nuestro Señor hay indiferencia muchas veces. Gloria al Señor. Entonces, qué importante es que como Bartimeo, si hay oposición, clamemos más fuerte. Tenemos que levantarnos, demos el paso de fe necesario. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos? Solo en oración, solo a través de la palabra, Él nos lo va a revelar. Y arroja tu capa, eso que te estorba, hermano, ese obstáculo que ha estado ahí por muchos años. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr esa carrera, así como lo leíamos antes en Hebreos 12:1, con paciencia. Es una carrera que solo a los que perseveramos
podremos llegar a la meta. Gloria a Dios. Hoy Jesús, al igual que en el versículo 51, Él te dice, ¿qué quieres que te haga? Gloria al Señor. Él nos está extendiendo su mano de misericordia. Él nos está extendiendo esa mano misericordiosa. ¿Es que acaso hemos perdido la visión tal vez? Porque el versículo 52 nos revela algo, o el mismo 51, en las palabras de Bartimeo. Dice, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Bartimeo no había sido ciego toda su vida. Él probablemente era uno de tantos creyentes que abierto sus ojos a la verdad, que caminando con Jesús, una vez decidieron hacerse a un lado del camino y sentarse ahí, estar cómodos, conformes. Entonces, ¿qué es lo que requieres recobrar hoy? ¿Es acaso que has perdido esa visión? ¿Necesitas volver al primer amor con el Señor? ¿Qué es eso que hoy le pedimos a Dios? ¿Qué es eso en lo cual hoy vamos a clamar con fuerza? Gloria al Señor. Es algo que tenemos que confiar, que siempre el Señor nos quiere bendecir, que Él quiere atender a nuestra petición, pero hay cosas que nos tocan a usted y a mí, nada más. Y el Señor hace el resto, que es lo bonito. Gloria al Señor. En el versículo 52, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús, más que sanidad, Él nos ha dado salvación. Y, al igual que en Bartimeo, es una cuestión de fe en usted y yo. Es una cuestión de fe y solo Jesús nos puede sanar. Solo Jesús nos puede salvar. Solo Jesús nos puede meter una vez más al camino. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha pedido en esta hora. Tenemos que clamar más fuerte. Tenemos que levantarnos y dar ese paso de fe. Tenemos que caminar. Tenemos que creerle a Dios. Y no menos importante, tenemos que arrojar nuestra capa. Tenemos que despojarnos de ese pecado ahí que sigue insistiendo. Tenemos que despojarnos de esos vicios, de eso que nos hace tibios delante del Señor. No podemos seguir caminando en el mismo rumbo que veníamos. Ya el Señor nos lo está diciendo, este 2020, el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestro rumbo. Gloria al Señor. Y ya para ir cerrando, yo les bendigo una vez más en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para que a partir de hoy tomemos un rumbo diferente. Nos aseguremos de estar en el camino del Señor. Que no estemos ahí a un lado, que a veces sí, que a veces no, sino que seamos firmes, que perseveremos en el caminar con Dios. Padre bendito y santo, te doy la gloria y la honra, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado primeramente a mi vida y que hoy puedo extender a mis amados hermanos. Papá Dios, en el nombre de Jesús oro para que esta palabra, Señor, transforme vidas, para que de hoy en adelante, Padre bendito, hagamos las cosas, Señor, a tu modo, para que tengamos esa fe, Señor, para poder ir a ti, para dar ese paso que necesitamos dar, para que tú, Señor, en nuestra oración, Padre, tú nos ayudes a vencer. Papá Dios, en el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, nos sigas limpiando a través de tu palabra, para que tú, Señor, nos sigas purificando día a día, a fin de que esa capa, Señor, la podamos despojar de nosotros,
podamos dejar atrás eso que nos ha impedido caminar contigo, eso que nos ha impedido llegar a tus pies. Solo tú, Señor, puedes hacerlo, porque de ti, Padre Santo, viene nuestra fortaleza. Tú eres nuestro gozo, Señor. Padre bendito, tú conoces, Señor, la necesidad de mis hermanos. Tú sabes, Padre, si ha habido oposición. Tú sabes, Papá Dios, lo que cada uno necesitamos. Trata con nosotros, Señor. Padre Santo poderoso, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Extiende, Padre Santo, esta misericordia, Señor, sobre mis hermanos nuevamente y sobre aquellos, Señor, que no te han conocido. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. Grande y misericordioso eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo, hermanos. Fue un verdadero placer compartir con ustedes esta palabra. Gloria al Señor y esperamos vernos cara a cara pronto.